es una historia un poco larga que voy a tratar de resumir muy brevemente. Cuando ustedes, los de más edad y mi edad, se acuerdan, se planteó el problema de la reforma agraria. Una de las consecuencias fue ¿qué hacemos con la selva, con la Amazonía? No hay en realidad una necesidad de redistribución de las tierras, no hay necesidad de expropiar, eso es lo que se pensaba. Entonces, cuando me convocaron a dar algunas ideas, y conmigo otros, en esa época, alumnos míos, compañeros, etc., empezamos por la cuestión nominalista, aparentemente nominalista, de quiénes son estos señores que viven en la Amazonía, que no son los ribereños, no son los charapas de la selva baja, sino son los mestizos, sino son los indígenas. Y entonces, si ustedes se recuerdan, el término común en ese momento era silvícolas, tribus, chunchos, para ser claro. Nosotros propusimos, inventamos un nuevo término. Lo inventamos para quitarle toda connotación despectiva y racista a esos términos, e inventamos el término de comunidad nativa. Dos invenciones: comunidad, que tiene varios sentidos sociológicamente, Gesellschaft, Gemeinschaft, todas las definiciones que los sociólogos han estado elaborando durante muchos años, es una invención. Porque muchos de los pueblos amazónicos viven de manera dispersa, es decir, lo que los vincula es un sistema de parentesco, de linaje, de intercambio de bienes, de distribución del territorio, de los recursos, etc. Muy complejo, por cierto, como todo buen antropólogo sabe, muy complejo. Pero, primera dimensión, comunidad. Segunda dimensión, nativo. ¿Por qué nativo? Porque era un término bastante neutro que no provocaba reacciones. Recuerden ustedes que nuestros interlocutores eran coroneles del ejército, generales del ejército. Muy revolucionario uno, no tan revolucionario otro, uno medio socialista, otro bastante conservadores. Y plantearle cuestiones de ese tipo era afectar la identidad nacional, etc. Entonces, esta invención fue apropiada por los miembros de las comunidades indígenas. Yo había trabajado con los Ashánica, que en esa época se llamaban Cámparas. Y aquí surge un problema muy interesante, que la autodenominación, que la etnonimia, como decimos en antropología, juega un papel fundamental, porque todo pueblo que recupere su identidad con su propio nombre, indígena, aguajún, Ashánica, Yamcha, Nafés, está diciéndole al resto de la sociedad nacional: tenemos una identidad propia, tenemos un nombre propio, tenemos una historia propia. Entonces se desató un proceso de organización. Ustedes saben muy bien, el primer Congreso Amesha ocurre antes del gobierno de las Listas, en el 67 me parece. El Congreso Ashánica ocurre durante los debates. Los Ashánicas se habían organizado en un sindicato contra la Peruvian Corporation a principios del siglo, sindicatos, para expulsar a una empresa inglesa. Entonces, todo esto redefine el problema de la identidad, y entonces aquí me parece que lo que se está planteando en este momento en Perú es una especie de absurdo. El decir que los de la sierra, los pueblos andinos, no son indígenas porque son campesinos, es como decirle a un francés que no es francés porque es un campesino. Decirle a un italiano de Sicilia: tú no eres siciliano e italiano porque vives de cultivar aceitunas y hacer buen vino. No tiene nada que ver la situación económica, el modo de trabajo, el modo de producción, como se quiere decir, con la identidad. Todo pueblo que reconozca su historia, su identidad, su lengua, y que use esos signos, a veces bastante débiles, para definirse como indígena, tiene el derecho a ser tratado como pueblo indígena. Por lo tanto, entrar en toda la legislación ahora internacional que concierne a los pueblos indígenas. Hay pueblos en Brasil que están inventándose como indígenas porque han perdido la lengua. Hay los zenúes de Colombia. Lo único que los distingue de los mestizos es el sombrero, el famoso sombrero zenú. Bueno, ellos usan el sombrero como símbolo de indianidad y dicen: somos zenúes, somos distintos a los colombianos. Eso es un derecho que no se le puede quitar a ningún pueblo. Por lo tanto, este tipo de producción intelectual, yo espero que dentro de 3 años el 99% de los autores sean
algún día. Y que el libro La sala de los cerdos es escrito por Mashank. ¿Qué va a hacer? Bueno, muchas gracias y los invitamos a leer el libro.